Una niña pobre en una silla de ruedas sostenía un osito de peluche raído mientras miraba fijamente la puerta del orfanato. Cuando el joven multimillonario llegó para hacer una donación, ella susurró: «Mi hermanito fue elegido, pero yo no, porque soy demasiado problema». Al oír esto, él rompió a llorar y su vida cambió para siempre. El sedán negro de alta gama se aparcó con discreción frente al portón de hierro. Tiago Benavides ajustó su reloj, respiró hondo y posó la vista sobre el sobre de color café que descansaba en el asiento del copiloto. Dentro, un cheque con fondos suficientes para reparar por completo el tejado del Hogar San José. Nada extravagante, nada que atrajera la atención de la prensa, simplemente lo necesario. Había una extraña sensación en volver. 15 años habían transcurrido desde que abandonó aquel lugar por última vez, sin mirar atrás, jurando no regresar jamás. Y sin embargo, allí estaba, con las palmas ligeramente sudorosas y el corazón acelerado, como si aún fuese el niño asustado que una vez fue. Tiago no había avisado a nadie de su llegada. No quería comités de bienvenida ni discursos emotivos sobre cómo él era un ejemplo de superación. Odiaba ese tipo de parafernalia. Prefería la simplicidad de una visita fugaz, una entrega silenciosa y una partida sin fanfarria. En su mundo de reuniones interminables y decisiones que involucraban millones de euros, esa honestidad sencilla era un bien escaso. 15 minutos como mucho, le dijo al chofer, quien asintió con respeto. El portón chirrió, exactamente igual que en los viejos tiempos. Algunas cosas nunca cambiaban. Tiago sonrió levemente, recordando cuántas veces él y los otros chicos fueron sorprendidos intentando escabullirse por esa misma puerta. El ruido delator del viejo metal era un guardián invisible. El jardín parecía más pequeño ahora. Los árboles habían crecido, creando generosos retazos de sombra a los lados del edificio principal. La fachada había sido pintada de un amarillo pálido que no cuadraba con sus recuerdos. En su época, las paredes lucían un deprimente gris institucional, al contrario de lo que él esperaba. El patio, sin embargo, bullía de vida. Los niños corrían de un lado a otro, riendo y gritando. Un grupo jugaba al balón cerca de la entrada, mientras otros se perseguían alrededor de los columpios. La escena era casi idéntica a sus recuerdos, con la salvedad de que él ya no formaba parte de ella. Entonces, sus ojos captaron algo diferente. En un rincón del patio, parcialmente oculta por la sombra de un viejo roble, una niña pequeña en una silla de ruedas azul observaba todo en silencio. Llevaba un sencillo vestido de estampado floral, el pelo recogido en 2 trenzas desiguales. En su regazo, aferrado con fuerza, un oso de peluche marrón, visiblemente desgastado por el tiempo, al que le faltaba un ojo y tenía parches en las patas. Algo en ella capturó la atención de Tiago de inmediato. Quizás fue la forma en que miraba a los otros niños jugar, su mirada una mezcla de anhelo y resignación. O quizás fue simplemente el contraste, una pequeña isla de quietud en medio de todo aquel movimiento y ruido. Sin pensarlo mucho, Tiago cambió su rumbo. En lugar de dirigirse directamente a la oficina de administración, caminó hacia la niña. Ella no se percató de su presencia al instante, demasiado concentrada en acariciar las orejas deshilachadas del oso. «Hola», dijo él, manteniendo una distancia respetuosa. La niña levantó la vista, sorprendida. Lo escudriñó con curiosidad, pero sin miedo. «Hola», respondió en voz baja, acomodando al oso en su regazo como si lo presentara. «Este es Osito». «Encantado de conocerte, Osito», dijo Tiago con una sonrisa, inclinando levemente la cabeza hacia el juguete. «Parecéis buenos amigos». «Es mi mejor amigo», confirmó ella con solemnidad. «Ha estado conmigo desde antes de que viniera aquí». Una cuidadora se acercó, claramente preocupada por ver a un extraño hablando con una de las niñas. Tiago se identificó rápidamente, mencionando la donación que venía a entregar. Ella se relajó, pero se mantuvo cerca. «¿No quieres jugar con los otros niños?», preguntó Tiago, notando cómo ella seguía observando el partido de pelota. La niña abrazó al oso con más fuerza y negó con la cabeza. «No puedo seguirles el ritmo», explicó señalando la silla de ruedas. «Y nadie tiene paciencia para esperar». Había una aceptación en su voz que a Tiago le resultó demasiado familiar.
esa calma resignada de quien ha comprendido demasiado pronto que el mundo no siempre se adapta a los que son diferentes. ¿Llevas mucho tiempo aquí?, preguntó él, agachándose para estar a su altura. Casi 1 año, respondió ella, mirando de nuevo hacia el grupo de niños. Mi hermano pequeño también estaba aquí, pero se fue el mes pasado. ¿Se fue? La niña asintió, recolocando al oso en su regazo. Su mirada se volvió distante por un momento, como si viera más allá del patio. Mi hermanito fue elegido, pero yo no, porque soy demasiado problema. Sus palabras salieron sencillas y directas, sin rastro de autocompasión, como quien enuncia algo obvio, como el color del cielo o la forma de las nubes. Fue esa misma naturalidad la que golpeó a Tiago como un golpe físico, robándole el aliento por un instante. Conocía esa sensación demasiado bien, la de ser pasado por alto, la de ser demasiado complicado para merecer una familia. Sus palabras eran las mismas que él se había repetido tantas veces, sentado solo, en ese mismo patio años atrás. La cuidadora, que se había mantenido a una distancia prudencial, intervino en ese momento. «Sofía, es casi la hora de tu medicina, tenemos que entrar». La niña asintió obedientemente, miró a Tiago una última vez y le dedicó una pequeña y tímida sonrisa. «Adiós», dijo, agitando la mano que no sostenía al oso. «Adiós, Sofía», respondió él, poniéndose de pie. Mientras la cuidadora empujaba la silla de ruedas hacia el edificio principal, Tiago se quedó inmóvil, observándolas marchar. Las palabras de la niña resonaban en su mente. «Soy demasiado problema». Esa frase lo persiguió durante el resto de su visita. Entregó el sobre en recepción, firmó apresuradamente los papeles de la donación y declinó cortésmente la invitación a un recorrido por las instalaciones recién renovadas. Su mente estaba en otro lugar. En el coche, de vuelta a su ático en el centro de Madrid, no podía quitarse de la cabeza la imagen de Sofía y su oso tuerto. Las reuniones de esa tarde se sintieron interminables. Mientras discutía fusiones y adquisiciones, solo podía pensar en esa sonrisa triste, en esa aceptación temprana del abandono. Esa noche, solo en su piso minimalista con vistas a la ciudad, Tiago se encontró rebuscando en una caja guardada en el fondo de su armario. Dentro, entre unos pocos recuerdos dispersos de su pasado, yacía un pequeño dinosaurio de plástico verde, el único juguete que logró conservar durante todos sus años en el orfanato. Sin pensarlo mucho, cogió el móvil y llamó a su asistente. «Elena, necesito que compres algo para mí mañana por la mañana». «Por supuesto, señor Benavides. ¿De qué se trata?» «Una muñeca, la mejor que puedas encontrar». El silencio al otro lado de la línea solo se rompió cuando él añadió: «Y cancela mis citas de la mañana. Tengo que hacer otra visita». La mañana siguiente llegó con un cielo despejado. Tiago se despertó antes de que sonara la alarma, algo inusual en su rutina. Sobre la mesa del salón descansaba una elegante bolsa de papel con el logo dorado de una exclusiva tienda de juguetes. Dentro había una muñeca de pelo castaño y grandes ojos inexpresivos, vestida con un traje azul con pequeñas flores bordadas y zapatos blancos a juego. Elena había seguido sus instrucciones al pie de la letra: la mejor que puedas encontrar. El precio del juguete probablemente igualaba el salario mensual de una cuidadora del orfanato, pero eso no importaba. Lo que importaba era que no era solo otra muñeca, sino algo especial. Al chófer le extrañó que volvieran al mismo lugar al día siguiente, pero mantuvo su profesionalidad. Durante el trayecto, Tiago miraba por la ventanilla, perdido en sus pensamientos. Las bulliciosas calles de la ciudad dieron paso a avenidas más tranquilas y, finalmente, a la carretera arbolada que conducía al Hogar San José. «Hoy tardaré un poco más», le dijo al chófer cuando el coche se detuvo en el portón. Esta vez no llevaba ningún sobre en la mano, solo la muñeca nueva acunada con cuidado en sus brazos. El portón chirrió de la misma manera y el jardín parecía igual de pequeño. Pero ahora todo se sentía diferente a sus ojos. Detalles que había pasado por alto el día anterior le saltaban a la vista. Las cortinas de colores en las ventanas de los dormitorios, los dibujos infantiles clavados en el tablón del pasillo, el columpio roto que necesitaba reparación. Se dirigió directamente a recepción. La secretaria lo reconoció de inmediato y sonrió. «Señor Benavides,
¡Qué sorpresa! No esperábamos verle de vuelta tan pronto. Olvidé arreglar un asunto, dijo él vagamente. ¿Está la señora Marta trabajando hoy por casualidad? Me gustaría hablar con ella. Marta Herrera era la cuidadora más veterana del orfanato. Ya trabajaba allí cuando Tiago era solo otro niño sin familia. Si alguien podía darle información sobre Sofía, era ella. La secretaria asintió y le pidió que esperara en la pequeña sala de recepción. Tiago se sentó incómodo en una silla que se sentía demasiado pequeña para su cuerpo de adulto. La muñeca nueva descansaba en su regazo, pareciendo fuera de lugar en sus grandes manos. Minutos después, una mujer de pelo canoso y porte sereno entró en la habitación. Su rostro llevaba las marcas de décadas dedicadas a cuidar niños, pero sus ojos permanecían vivos y alerta. Al ver a Tiago, una sonrisa genuina iluminó sus facciones. «Tiago Benavides», dijo, usando su nombre completo, tal como lo hacía cuando era joven. «Qué alegría verte de nuevo». Tiago se levantó y estrechó su mano extendida. Sintió el impulso de abrazarla, pero se contuvo. Marta había sido una de las pocas personas que realmente se preocuparon por él durante su tiempo allí. «Marta, no has cambiado nada». Ella se rió, un sonido cálido que le recordó a los cuentos antes de dormir. «Tú has cambiado por completo. Mírate, todo un hombre de negocios de éxito». Sus ojos se posaron en la muñeca. «Y con una nueva amiga, por lo que veo». Tiago bajó la mirada hacia el juguete en sus manos, sintiéndose de repente un poco cohibido. ¿Cómo explicar por qué estaba allí? «En realidad, he venido por una de las niñas, una llamada Sofía». La sonrisa de Marta se suavizó en una expresión más reflexiva. «Sofía, claro, la conociste en el patio ayer, ¿verdad?» Tiago asintió. «Me contó algo que me conmovió, sobre su hermano siendo adoptado, y ella no». Marta les hizo un gesto para que se sentaran. La habitación estaba vacía, pero ella habló en voz baja de todos modos. «¿Sabes cómo terminó aquí?», preguntó él. La mujer suspiró, una mirada cansada pero amable en sus ojos. «Sofía llegó hace casi un año. Sus padres murieron en un accidente de coche. Su hermano pequeño fue adoptado unos meses después. Tiene muy pocas pertenencias, solo ese viejo oso que trajo de casa. Nunca se queja de nada, pero no ha sido la misma desde entonces». Cada palabra flotaba en el aire como plomo. Tiago sintió una punzada en el pecho al imaginar por lo que había pasado, perdiendo a sus padres y luego viendo a su hermano marcharse también. «¿Cómo es en el día a día?», preguntó genuinamente interesado. «Es dulce, callada, muy madura para su edad», dijo Marta. «Ayuda a los más pequeños con sus deberes. Tiene paciencia al enseñarles, pero apenas juega. Solo observa a los demás como si siempre estuviera fuera». Marta hizo una pausa, mirando a Tiago con curiosidad. «Si se me permite preguntar, ¿por qué tu interés?». Tiago miró la muñeca en sus manos. Ni siquiera él podía explicarlo del todo todavía. «Creo que me identifico con ella». Marta asintió, comprendiendo sin necesidad de más explicaciones. Lo había conocido de niño, conocía su historia. Probablemente esté en el jardín trasero ahora. Le gusta estar cerca de las flores cuando hace buen tiempo. Tiago le dio las gracias y se levantó. Marta lo observó por un momento antes de añadir: «Es bueno verte de nuevo, Tiago, haciendo algo como esto». Él solo asintió antes de salir, sin fiarse de su propia voz para hablar. El jardín trasero era más pequeño que el patio principal, pero estaba bien cuidado. Pequeños parterres de flores rodeaban una zona de césped con bancos de madera a la sombra. Sofía estaba allí, tal como había dicho Marta, con su silla de ruedas aparcada cerca de un macizo de margaritas. El viejo oso descansaba en su regazo, igual que el día anterior. Tiago dudó en la entrada del jardín. De repente, su plan le pareció presuntuoso, incluso intrusivo. ¿Qué estaba haciendo allí de todos modos? ¿Qué derecho tenía él a aparecer en la vida de esta niña? Pero antes de que pudiera pensarlo demasiado, Sofía giró la cabeza y lo vio. Una pequeña sonrisa de reconocimiento apareció en su rostro. Ya no había vuelta atrás. Se acercó sintiéndose extrañamente nervioso. Se detuvo a una distancia respetuosa e intentó sonreír con naturalidad. «Hola, Sofía. ¿Te acuerdas de mí?
Nos conocimos ayer. Eres el hombre que habló con Osito, respondió ella, señalando al oso raído. Exacto, confirmó Tiago, relajándose un poco. He traído algo para ti. Le tendió la muñeca nueva, sintiéndose torpe. Sofía miró el juguete con los ojos muy abiertos, sorprendida. Por un momento, no se movió, como si no pudiera creer lo que estaba viendo. ¿Es para mí?, preguntó finalmente, con la voz apenas un susurro. Sí, pensé que podría gustarte. Sofía extendió la mano con vacilación, tomando la muñeca nueva en sus brazos. Tocó su delicado vestido con admiración, pasó los dedos por su suave pelo, se quedó mirando sus ojos brillantes. Entonces, para sorpresa de Tiago, la abrazó con fuerza contra su pecho, cerrando los ojos por un momento. Cuando los abrió de nuevo, había en ellos un brillo que no estaba allí antes. Se va a llamar Muñeca, declaró con convicción, como si el nombre hubiera sido decidido hace mucho tiempo. Hubo algo en la simplicidad de ese momento, en la alegría pura reflejada en sus ojos, que los conectó al instante. Tiago sintió como si un hilo invisible se hubiera tendido entre ellos, todavía frágil, pero muy real. Muñeca es un gran nombre, asintió él, sentándose en un banco cerca de su silla. Sofía colocó a Muñeca junto a Osito en su regazo y se los presentó formalmente, hablando a ambos juguetes como si fueran viejos amigos que se encontraban por primera vez. Tiago observó, encantado por la seriedad con la que conducía esta pequeña ceremonia. En ese jardín tranquilo, bajo el suave sol de la mañana, algo comenzó a cambiar. Ni Tiago ni Sofía se dieron cuenta en ese momento, pero ese simple gesto, una muñeca ofrecida sin grandes palabras, había plantado la semilla de algo que crecería mucho más allá de las expectativas de cualquiera de los dos. Una visita se convirtió en dos. Dos se convirtieron en tres. Antes de que se diera cuenta, Tiago había creado una nueva rutina en su siempre ocupada agenda. Cada miércoles a las 3 de la tarde, su chofer lo dejaba en las puertas del Hogar San José. Al principio, estas visitas eran cortas y algo formales. Le llevaba pequeños regalos, libros de colores, ceras, un rompecabezas de piezas grandes, y pasaba aproximadamente media hora con Sofía en el jardín. La niña lo esperaba con una emoción apenas disimulada, siempre con Osito y Muñeca en su regazo, mirando hacia la puerta mucho antes de la hora señalada. El personal del orfanato notó el cambio en Sofía. La niña, una vez silenciosa y que pasaba horas sola, comenzó a sonreír más. Empezó a contar los días para la siguiente visita, marcando pequeñas casillas en un calendario que Marta le había dado específicamente para ello. ¿Cuántos días faltan?, preguntaba a cualquiera que pasara. Con el tiempo, las visitas se alargaron. Tiago empezó a cancelar reuniones y a delegar tareas para pasar más tiempo con la niña. La media hora se estiró a 1 hora, luego a 2. Una vez perdió la noción del tiempo y se quedó hasta el anochecer, leyéndole historias que ella nunca había oído. «Solo una más, por favor», suplicaba Sofía, con los ojos brillantes de entusiasmo. Y él leía, leyendo como nunca antes lo había hecho, dando a cada personaje una voz diferente, haciendo pausas dramáticas en los momentos adecuados, viendo su rostro iluminarse con cada giro de la trama. En una tarde particularmente calurosa, Tiago llegó con una bolsa más grande de lo habitual. Dentro había un completo set de materiales de arte. Papel de diferentes texturas, ceras, rotuladores y lápices de colores profesionales. Los ojos de Sofía se abrieron de par en par al ver tantos colores a la vez. ¿Son todos para mí?, preguntó, incrédula. Todos tuyos, confirmó Tiago. Marta me dijo que te gusta dibujar. Sofía cogió un rotulador rojo y lo examinó como si fuera una joya preciosa. Colocó con cuidado el capuchón a un lado para no perderlo, e inmediatamente se puso a dibujar. Tiago observó, fascinado por su concentración, la lengua asomando por la comisura de la boca, los ojos fijos en el papel. «¿Qué estás dibujando?», preguntó después de unos minutos. «Una casa», respondió ella sin levantar la vista, «con rampas en lugar de escaleras». Fue la primera vez que Tiago notó un patrón. En dibujos posteriores se dio cuenta de que siempre incluía grandes ventanas y rampas, casas, colegios, tiendas. Todos los edificios que dibujaba tenían esas características. «¿Por qué tantas rampas?», le preguntó una vez.
Sofía lo miró como si la respuesta fuera obvia. Para que pueda ir a todas partes, explicó simplemente, y ventanas grandes para poder ver fuera incluso cuando no puedo salir. En ese momento, Tiago comprendió algo sobre sus limitaciones que nunca había considerado de verdad. Para Sofía, el mundo estaba lleno de barreras invisibles que él, con sus piernas totalmente funcionales, nunca había tenido que afrontar. Durante otra visita, se fijó en lo cuidadosamente que guardaba cada regalo que le traía. En una caja de zapatos decorada con pegatinas de colores, guardaba todos sus dibujos, los lápices aún perfectamente afilados, los rotuladores siempre con sus tapones y los pequeños juguetes impecablemente limpios. «¿Por qué guardas todo con tanto cuidado?», preguntó él. Sofía se encogió de hombros, como si la pregunta apenas mereciera la pena. «Para que duren más», dijo finalmente. «Las cosas se van si no las cuidas». La simple afirmación tenía un peso que golpeó a Tiago como un golpe físico. Para una niña que había perdido tanto tan rápidamente, preservar lo que tenía era un acto de supervivencia. En una tarde lluviosa, cuando no podían sentarse en el jardín, se quedaron en la pequeña biblioteca del orfanato. Sofía hojeaba un libro sobre animales marinos mientras Tiago respondía correos electrónicos en su móvil. El silencio entre ellos era cómodo, como el de viejos amigos que no necesitan llenar cada segundo con charla. De repente, sin levantar la vista del libro, Sofía preguntó: «¿Tienes hijos?». La franqueza de la pregunta cogió a Tiago desprevenido. «No», respondió simplemente. «¿Por qué no?». Él sonrió ante su curiosidad. «Supongo que nunca he conocido a la persona adecuada para formar una familia», explicó, «y siempre estaba muy ocupado con el trabajo». Ella asintió como si la respuesta tuviera todo el sentido del mundo. Siguió pasando las páginas del libro, absorbiendo las coloridas imágenes de delfines y tortugas. Entonces, sin previo aviso, hizo otra pregunta. ¿Tuviste padres? La pregunta aterrizó como un cuchillo cortando el aire entre ellos. Tiago sintió que su cuerpo se tensaba al instante. No era una pregunta simple, no para él. El silencio se alargó, pesado como el plomo. Sofía levantó la vista del libro, notando el cambio. Observó su expresión tensa y cómo sus dedos agarraban el teléfono con demasiada fuerza. «Lo siento», dijo en voz baja. «¿Ha sido una mala pregunta?». Su pequeña voz trajo a Tiago de vuelta al presente. Forzó una sonrisa que no llegó a sus ojos. «No, no ha sido una mala pregunta», dijo finalmente. «Es solo que es complicado». «¿Como yo?», preguntó Sofía. «¿Tuve padres, pero se fueron?». «Más o menos», asintió él, eligiendo sus palabras con cuidado. «Mis padres no murieron como los tuyos. Me dejaron aquí cuando era pequeño y nunca volvieron». Era la primera vez que lo decía en voz alta en años. Ni siquiera en terapia había logrado expresarlo tan claramente. Siempre usaba eufemismos, términos técnicos, distancia emocional. Fui institucionalizado. Viví en un centro de acogida. Crecí en el sistema. Nunca la verdad cruda. Fui abandonado. Sofía asimiló la información con la seriedad que solo un niño que ha conocido la pérdida puede poseer. «Eso duele más», afirmó, «porque ellos eligieron irse». La precisión de su observación se sintió como un puñetazo en el estómago. Era exactamente eso. El dolor de saber que sus padres tuvieron una elección y aún así decidieron dejarlo atrás. Recuerdos que había enterrado profundamente resurgieron. Las primeras semanas en el orfanato, llorando cada noche, convencido de que sus padres volverían en cualquier momento. Su primer cumpleaños solo, esperando una llamada que nunca llegó. Las promesas rotas, la carta que escribió a los 12 años y que no obtuvo respuesta. Y luego, la fría resolución que tomó a los 14, no llorar más, no esperar más, no necesitar a nadie más. «Echo mucho de menos a mis padres», dijo Sofía, interrumpiendo sus pensamientos. «Y a mi hermano Mateo también. A veces lloro a escondidas cuando recuerdo el perfume de mi mamá o cómo mi papá me llevaba a hombros. Mateo siempre dormía conmigo cuando tenía miedo de las tormentas». Abrazó a Osito y a Muñeca con más fuerza. «Pero tú volviste», continuó. «Volviste al lugar que te hizo daño».
La observación fue tan simple y directa que tocó una fibra sensible en Tiago. Nunca lo había pensado de esa manera. Volver al orfanato era como enfrentarse a un pasado que había pasado décadas evitando. Y de alguna manera, conocer a Sofía le había dado un nuevo significado a ese regreso. «Sí, supongo que he vuelto», admitió. «Eres valiente», dijo ella con convicción. Tiago casi se rió. Nadie lo había llamado nunca valiente por algo tan fundamental. ¿Audaz en los negocios? Sí. Despiadado en las negociaciones. Absolutamente. Pero valiente por enfrentarse a sus propios demonios. Eso era nuevo. «Tú también eres valiente», le dijo. «¿Muy valiente?» Ella sonrió, una sonrisa que iluminó todo su rostro a pesar de todo lo que había perdido. «¿Podemos leer otra historia?», preguntó, cambiando de tema con la facilidad que solo un niño puede. Y así, los miércoles se convirtieron en lo más destacado de la semana de Tiago. Él, que solía medir el éxito en adquisiciones y beneficios, comenzó a marcar sus mejores momentos por las expresiones de Sofía. La sonrisa cuando llegaba, la concentración mientras dibujaba, la curiosidad durante la hora del cuento. Sus compañeros de trabajo notaron el cambio. Elena, su asistente, comentó que parecía más relajado, menos obsesionado con los pequeños detalles. Roberto, su socio de negocios durante más de una década, notó que sonreía más, algo extremadamente raro en el pasado. «¿Has conocido a alguien?», le preguntó Roberto durante un almuerzo de negocios. «Sí», respondió Tiago sin dar más detalles. ¿Cómo podría explicar que la persona que estaba cambiando su vida era una niña en una silla de ruedas que sostenía un oso de peluche tuerto y una muñeca que nunca abandonaba su regazo? Una tarde, después de casi 2 meses de visitas semanales, Tiago llegó al orfanato y encontró a Sofía llorando en silencio en el jardín. Su pecho se oprimió al ver las lágrimas rodando por su pequeño rostro. «¿Qué ha pasado?», preguntó, arrodillándose junto a su silla. «Hoy es el cumpleaños de Mateo», explicó entre sollozos. «El año pasado hicimos una tarta juntos. Mamá nos dejó hacer un desastre de chocolate en la cocina». Sin pensarlo 2 veces, Tiago la abrazó. Fue su primer contacto físico real, más allá de apretones de manos o ligeras palmadas en el hombro. Sofía se aferró a él como si fuera un salvavidas en un mar tormentoso. «Está bien llorar», murmuró él. «Los buenos recuerdos pueden doler a veces, pero siguen siendo importantes». «¿Tienes buenos recuerdos de tus padres?», preguntó ella, con la voz ahogada contra su hombro. Tiago pensó por un momento. «Algunos. Mi madre solía cantarme para dormir y mi padre me enseñó a jugar a las damas». «¿Lloras cuando te acuerdas?». «Ya no», admitió, «pero estuve enfadado durante mucho, mucho tiempo». Sofía se apartó un poco y lo miró, con las lágrimas aún brillando en sus ojos. «Yo también estoy enfadada a veces», confesó. «Con Dios por llevarse a mis padres, con la gente que se llevó a mi hermano, pero no me quiso a mí. No es justo». Su honestidad lo desarmó. Tiago nunca había conocido a nadie tan directo, tan libre de pretensiones. Era como mirar en un espejo que reflejaba no solo el presente, sino también su pasado. Un pasado lleno de heridas no expresadas y rabias silenciosas. «La ira es parte de ello», dijo, sorprendido de su propia sabiduría. «Simplemente no dejes que ocupe demasiado espacio». Sofía asintió, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. Por un momento, ambos permanecieron en silencio, cada uno perdido en sus pensamientos. Luego ella lo miró, su rostro más sereno. «Gracias por venir hoy», dijo simplemente. «Siempre», respondió Tiago, dándose cuenta de que esa única palabra contenía una promesa más grande que cualquiera que hubiera hecho antes. La frágil pero genuina sonrisa de Sofía hizo que Tiago se diera cuenta de cómo sus propias heridas estaban sanando lentamente mientras la ayudaba a lidiar con las suyas. 2 corazones heridos encontrando consuelo en la comprensión mutua de un dolor que pocos otros podían comprender. El Hogar San José tenía días de visita oficiales. 2 veces al mes, posibles padres adoptivos venían a conocer a los niños. Esos días estaban llenos de anticipación, energía y, inevitablemente, ruido. Los niños se ponían sus mejores ropas, se peinaban con esmero y practicaban sonrisas frente al espejo.
El aire rebosaba de esperanza y ansiedad. Tiago llegó en uno de esos días, sin saberlo. Tan pronto como aparcó, notó la diferencia. Más coches en el aparcamiento, voces desconocidas resonando en los pasillos y una atmósfera bulliciosa. «Día de visitas», le explicó la recepcionista cuando lo vio. «Siempre el segundo lunes de cada mes». Tiago asintió, sintiéndose fuera de lugar. Normalmente se dirigiría directamente al jardín o a la biblioteca, donde Sofía solía esperar. Ahora no tenía idea de cómo encontrarla. En medio de toda la conmoción, caminó por el pasillo principal, observando las interacciones. En varias salas, parejas charlaban con los niños, jugaban y hacían preguntas. Los miembros del personal rondaban discretamente, supervisando e interviniendo para facilitar las conversaciones cuando era necesario. Risas, voces emocionadas y, ocasionalmente, las lágrimas de un niño más pequeño por la timidez resonaban por todo el lugar. Tiago buscó a Sofía en todas las zonas comunes. No estaba en la biblioteca, ni en el comedor, ni en el jardín trasero. Finalmente, decidió preguntarle a Marta. «¿Sofía?» La mujer suspiró, su expresión una mezcla de preocupación y comprensión. «Ella no participa en los días de visita. Nunca quiere». «¿Dónde está entonces?» Marta dudó por un momento, como si sopesara si debía revelar esa información. «En el antiguo almacén de libros, al lado de la biblioteca. Lo hemos convertido en un pequeño rincón de lectura. Es tranquilo allí». Hizo una pausa. «No le gustan las multitudes ni el ruido. Dice que le duelen los oídos». Tiago le dio las gracias y se dirigió al lugar indicado. La pequeña habitación estaba en un pasillo menos transitado. La puerta estaba entreabierta. Llamó suavemente antes de entrar. El espacio era pequeño pero acogedor. Estanterías bajas forraban 2 paredes llenas de libros de bolsillo gastados. Una ventana alta dejaba entrar un haz de luz que iluminaba partículas de polvo flotantes. En el rincón más alejado, sentada en una mesita, estaba Sofía. No se percató de él de inmediato, demasiado absorta en un gran libro ilustrado, pasando las páginas con un cuidado meticuloso. Osito y muñeca estaban colocados estratégicamente a su lado, guardianes silenciosos. «¿Puedo pasar?», preguntó Tiago en voz baja. Sofía levantó la vista, sorprendida. Una sonrisa iluminó su rostro cuando lo reconoció, pero había algo diferente en sus ojos, una tensión en sus hombros que no solía estar allí. «Has venido», dijo cerrando el libro, «aunque es día de visitas». «No sabía que era día de visitas», admitió él, entrando y cerrando la puerta, amortiguando el lejano murmullo. «Marta me dijo dónde encontrarte». Se sentó en una pequeña silla frente a ella. El silencio de la habitación era un bienvenido contraste con el resto del orfanato. «¿No te gustan estos días?», dijo, más una afirmación que una pregunta. Sofía se encogió de hombros, el gesto que Tiago había aprendido a interpretar como su forma de manejar temas incómodos. «Hay demasiado ruido, demasiada gente mirando, haciendo preguntas». Colocó a Muñeca en su regazo. «Y nunca me miran a mí de todos modos». Su última frase fue casi un susurro, cargada con el peso de muchas decepciones. Tiago sintió que se le formaba un nudo en la garganta. «Prefiero quedarme aquí», continuó ella. «Es tranquilo. Los libros no hacen preguntas difíciles». Mirando a su alrededor, Tiago se dio cuenta de cómo el espacio reflejaba la personalidad de Sofía. Ordenado, tranquilo, lleno de historias por descubrir, ligeramente apartado del mundo, pero aún con una ventana para observarlo. «¿Quieres que me vaya?», preguntó él. «Puedo volver otro día si prefieres estar sola». Sofía negó con la cabeza enfáticamente. «No, quédate. Eres silencioso, como yo». La simplicidad de su respuesta conmovió a Tiago de una manera que no esperaba. Era verdad. Ambos compartían un aprecio por el silencio, por la calma. Durante las semanas que habían pasado juntos, muchos de los momentos más significativos no implicaron palabras, solo presencia. «Entonces me quedaré», dijo él, sacando su móvil y poniéndolo en silencio. «Podemos leer juntos si quieres». Sofía sonrió y deslizó el libro ilustrado hacia él. Durante casi una hora pasaron las páginas juntos,
comentando ocasionalmente las imágenes, pero sobre todo disfrutando de la quietud compartida. En los días y semanas siguientes, Tiago comenzó a consultar el calendario del orfanato para evitar las horas de mayor afluencia. Descubrió que Sofía se sentía más cómoda los martes y jueves por la tarde, cuando la mayoría de los otros niños tenían actividades externas, o los sábados por la mañana, cuando muchos dormían hasta tarde. Durante esos momentos más tranquilos, formaron su propia rutina. A veces leían uno al lado del otro, cada uno con su propio libro. Otras veces, Tiago traía juegos de mesa adaptados que no requerían movimientos complejos. Ocasionalmente, simplemente se sentaban en el jardín a observar los pájaros o las nubes, intercambiando algún comentario ocasional. Un día, Marta comentó el cambio cuando se lo encontró en el pasillo. «Nunca he visto a Sofía tan a gusto con alguien», dijo. «Siempre ha sido reservada, incluso antes del accidente. Pero contigo es diferente». «Creo que nos entendemos», respondió Tiago simplemente. En una mañana de sábado particularmente tranquila, casi 3 meses después de su primer encuentro, estaban en el jardín trasero. El rocío aún brillaba en las hojas y el aire tenía esa cualidad especial que acompaña a las primeras horas del día. Tiago había traído un libro de poemas ilustrados. Sofía escuchaba atentamente, pidiendo a veces ver las ilustraciones. Después del tercer poema, rebuscó en su mochila, que colgaba del respaldo de la silla de ruedas, y sacó un papel cuidadosamente doblado. «He hecho algo para ti», dijo, entregándoselo con una timidez inusual, incluso para ella. Tiago cogió la hoja y la desdobló. Era un dibujo hecho con los lápices de colores que él le había regalado. Mostraba 2 figuras, un hombre alto, con lo que parecía un traje, pelo oscuro y una sonrisa pequeña, pero clara. Y a su lado, una niña pequeña en una silla de ruedas sosteniendo lo que parecían ser 2 pequeños juguetes, un oso de peluche marrón y una muñeca con un vestido azul. En la parte superior de la página, con letras cuidadosamente formadas, estaban las palabras «Mi nuevo amigo». La sencillez del dibujo y su leyenda golpearon a Tiago con más fuerza de la que esperaba. Sintió una opresión en el pecho, una oleada de emoción tan intensa que le quitó el aliento por un momento. No era solo que lo hubiera representado, era la comprensión de que para esta niña que había perdido tanto, él se había vuelto lo suficientemente importante como para ser llamado amigo. «¿Te gusta?», preguntó Sofía, su voz revelando un nerviosismo poco común. Tiago se dio cuenta de que había estado en silencio demasiado tiempo, mirando el dibujo. «Es perfecto», dijo con la voz un poco ronca. «Es el regalo más bonito que he recibido nunca». No exageraba. A lo largo de los años, Tiago había recibido regalos caros de socios, relojes de diseño, obras de arte valiosas. Ninguno de ellos había significado tanto como este simple dibujo hecho con lápices de colores. «¿Puedo ponerlo en mi despacho?», preguntó. Sofía asintió, visiblemente aliviada y feliz por su reacción. «Lo hice porque siempre vienes a verme, incluso cuando estás ocupado, incluso cuando es difícil». Su comentario reveló más conciencia de la que Tiago había imaginado. Se había dado cuenta de los días en que él llegaba tenso, de las llamadas de trabajo que interrumpían su tiempo, de las noches de insomnio por grandes negociaciones, y sin embargo, nunca había dejado de aparecer en los días acordados. «Vengo porque quiero estar aquí», dijo sinceramente, «porque nuestra amistad es importante para mí». La sonrisa de Sofía fue como el sol saliendo de detrás de las nubes. Por un momento no hicieron falta más palabras. Su silencio compartido hablaba volúmenes, lleno de comprensión mutua. Esa noche, en su piso, Tiago colocó el dibujo en un marco simple pero elegante. Se quedó mirándolo durante mucho tiempo, reflexionando sobre cómo esa niña en una silla de ruedas se había convertido en una presencia tan significativa en su vida. Al día siguiente llamó a su asistente. «Elena, por favor, cancela mis citas de los martes y jueves por la tarde durante los próximos meses», instruyó, «y también los sábados por la mañana». «¿Todas?», preguntó Elena sorprendida. Tiago nunca había solicitado un arreglo tan regular antes. «Sí, todas. Es un compromiso importante». Después de colgar, volvió a mirar el dibujo en la pared de su despacho. Las palabras «mi nuevo amigo» eran tan simples,
pero representaban una profunda transformación. Para alguien que había pasado décadas construyendo muros alrededor de su corazón, esas 3 palabras señalaban un cambio monumental. La semana siguiente, cuando llegó para su visita, trajo un regalo especial, un marco idéntico que contenía una foto profesional de sí mismo. En la parte posterior, con su cuidada caligrafía, había escrito: «Para mi nueva amiga, Sofía. Con cariño, Tiago». Cuando se lo entregó, su rostro se iluminó de una manera que hizo que todo el estrés de las semanas anteriores, las reuniones tensas, las negociaciones difíciles y las noches de insomnio se sintieran insignificantes. «¿Puedo ponerlo en mi mesita?», preguntó, trazando el borde del marco con las yemas de los dedos. «Es tuyo. Puedes ponerlo donde quieras». Sofía explicó más tarde que lo guardaba junto a su cama. Era lo primero que veía al despertar y lo último antes de dormir, un recordatorio de que, incluso en los días más silenciosos, alguien pensaba en ella. El silencio, que una vez fue un refugio solitario para ambos, se convirtió en un espacio compartido donde no necesitaban palabras para expresar lo que estaba empezando a crecer entre ellos. Una amistad inusual, construida en pequeños momentos, en la presencia constante, en la aceptación mutua. Para Tiago, que siempre había medido el valor en cifras y adquisiciones, estos momentos tranquilos con Sofía le enseñaron lentamente una nueva forma de contabilidad, una en la que la riqueza se medía en sonrisas recibidas, confianza ganada y dibujos colgados en la pared de un despacho. Para Sofía, que había aprendido demasiado pronto que la gente se va, la presencia constante de Tiago estaba reconstruyendo gradualmente algo que creía perdido para siempre: la confianza en que no todo lo precioso desaparece. Y así, visita tras visita, silencio tras silencio, creció un vínculo improbable, uno que había comenzado con un comentario casual sobre ser demasiado problema, y que ahora se expresaba en las 3 sencillas palabras del dibujo de una niña: «Mi nuevo amigo». La lluvia comenzó como una ligera llovizna a media mañana y se intensificó a lo largo del día. Para cuando Tiago llegó al orfanato, el cielo estaba completamente gris y el agua caía a raudales de los canalones, formando pequeñas cascadas alrededor del edificio. El constante repiqueteo de las gotas de lluvia en las ventanas creaba una cortina de sonido, aislándolos aún más del mundo exterior. En días como este, los niños solían quedarse en la sala común, jugando a juegos de mesa, leyendo o viendo una película. Sofía, sin embargo, prefería la pequeña biblioteca. Decía que el olor a libros mezclado con la lluvia era su perfume favorito. Tiago la encontró junto a la ventana, observando cómo las gotas rodaban por el cristal. Su silla de ruedas estaba colocada de manera que podía presionar las yemas de los dedos contra la superficie fría y trazar el camino del agua. Osito y muñeca yacían en su regazo como siempre, testigos silenciosos de su contemplación. «Hola», dijo él suavemente, llamando a la puerta abierta para anunciar su presencia. Sofía se giró, su rostro iluminándose con una sonrisa que contrastaba con el clima sombrío. Sin embargo, había algo más en su mirada ese día, una sombra que acechaba detrás de sus habituales ojos brillantes. «Pensé que no vendrías», dijo ella. «Por la lluvia». «Dije que vendría, ¿no?», respondió Tiago, colgando su abrigo mojado en el perchero más cercano. «Un poco de lluvia no me asusta». Se acercó y se sentó en la silla junto a ella. Ambos observaron el aguacero en silencio durante unos minutos. Había consuelo en estos momentos de quietud compartida, una comprensión mutua más allá de las palabras. Pero hoy, Tiago sentía una pregunta flotando en el aire, una inquietud no expresada. «¿En qué piensas?», preguntó finalmente, volviendo su mirada hacia ella. Sofía mantuvo los ojos en la ventana, sus dedos ahora quietos contra el cristal. «¿Por qué vienes a verme?», preguntó, su voz casi un susurro. La pregunta lo cogió desprevenido, no tanto por su contenido, sino por la vulnerabilidad en su tono. «¿Qué quieres decir?». Sofía finalmente se giró para mirarlo, sus grandes ojos serios. «¿Vienes aquí porque te doy pena?». La pregunta fue como un puñetazo en el estómago de Tiago. Por un momento se quedó sin palabras, buscando la respuesta correcta y honesta. «No»,
dijo al fin, con una convicción que le sorprendió incluso a él. Vengo porque eres la mejor parte de mi día. Y tan pronto como dijo las palabras, se dio cuenta de lo ciertas que eran. Durante los últimos meses, sus visitas a Sofía se habían convertido en lo más destacado de su semana. Los días que no venía, a menudo se encontraba preguntándose qué estaría haciendo, qué nuevos dibujos podría haber hecho, qué historias querría escuchar a continuación. Los rasgos de Sofía se suavizaron ante su respuesta, pero todavía había un atisbo de vacilación en sus ojos. ¿Aunque sea demasiado problema?, preguntó, su voz diminuta, casi temerosa. Esa frase, demasiado problema, resonó de vuelta a la primera vez que la escuchó hablar en el patio sobre la adopción de su hermano. La misma inseguridad, la misma duda sobre su propio valor simplemente por ser quien era. Tiago se inclinó hacia adelante y tomó suavemente su pequeña mano entre las suyas. «Sofía», dijo, mirándola directamente a los ojos. «Tú no eres un problema. Eres especial». Algo se rompió en la expresión de la niña. Quizás una defensa contra la esperanza. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero eran diferentes a las que había visto antes. No de tristeza o dolor, sino de algo más profundo, más complejo. Sin previo aviso, se inclinó hacia adelante y lo abrazó, sus delgados brazos alrededor de su cuello, su rostro presionado contra su hombro. Tiago le devolvió el abrazo con cuidado, sin apretar demasiado ni volcar su silla de ruedas. Sintió sus lágrimas empapar su camisa, pero no dijo nada, simplemente la sostuvo, ofreciéndole el consuelo silencioso de su presencia. Cuando finalmente se apartó, Sofía sonrió, una sonrisa diferente, más ligera, como si le hubieran quitado un peso de encima. «Tú también eres especial», dijo, con la simple franqueza que solo los niños pueden tener. El resto de la tarde transcurrió en paz. Leyeron, dibujaron y charlaron sobre cosas pequeñas. El pájaro que anidaba en el alféizar de la ventana, el nuevo libro que Marta había traído a la biblioteca, las formas de las nubes una vez que la lluvia amainó. La lluvia continuó, pero con menos intensidad. Tiago observaba a Sofía dibujar, admirando la concentración en su rostro. Tenía un trazo firme y seguro. Incluso en sus bocetos más simples, nunca dudaba al elegir colores o trazar formas. Era como si en el papel todas sus inseguridades se desvanecieran. «¿Qué estás dibujando?», preguntó, inclinándose para ver. «Nuestro árbol favorito», respondió Sofía, señalando la ventana que ofrecía una vista del jardín, donde un roble centenario se erguía, sus hojas brillando bajo la lluvia. «¿Nuestro?», repitió Tiago, sonriendo por la forma en que ella los incluía tan naturalmente en una unidad. «Sí», dijo ella, sin levantar la vista de la página. «Siempre te sientas debajo de él cuando vienes a verme al jardín». Efectivamente, a lo largo de los meses habían formado pequeños rituales, lugares especiales, momentos fugaces que solo les pertenecían a ellos. El árbol era uno de esos lugares, un punto de encuentro, un refugio en las tardes cálidas, una constante en medio de muchos cambios. A medida que la tarde se convertía en noche, Tiago se dio cuenta de que tendría que irse pronto. Pero antes de eso, había algo que quería hacer, algo que había estado posponiendo durante semanas. «Sofía, ¿te importa si echo un vistazo a algo antes de irme? No tardaré». Ella asintió con curiosidad. «¿Dónde?» «Quiero ver algo de cuando vivía aquí». La comprensión cruzó su rostro, seguida de una genuina curiosidad. «¿Puedo ir también?» Tiago dudó un momento. Lo que quería ver era personal, un fragmento de su pasado que había mantenido oculto durante años. Pero algo en la expresión expectante de Sofía le hizo asentir. «Claro, le pediré a Marta que me ayude con tu silla en las escaleras». Marta no solo ayudó, sino que insistió en acompañarlos, explicando que el ala donde se había alojado Tiago estaba en obras y que necesitaban su permiso para entrar. Tiago se dio cuenta de que ella también podría tener curiosidad por su reacción al volver a visitar ese espacio. El tercer piso del edificio principal parecía más pequeño de lo que recordaba. Los pasillos que antes parecían enormes ahora se sentían estrechos, casi claustrofóbicos. Las paredes, que solían ser de un lúgubre verde institucional, estaban pintadas de un amarillo claro, más acogedor. Marta se detuvo frente a una puerta con la etiqueta
Dormitorio 3. ¿Todavía recuerdas dónde estaba tu cama?, preguntó. Tiago asintió. ¿Cómo podría olvidarlo? 6 años en ese mismo dormitorio, en la misma cama, mirando por la misma ventana en las noches de insomnio. Marta abrió la puerta y entraron. El dormitorio estaba vacío, sin colchones en las camas, listo para la renovación. Pero la distribución básica permanecía. 5 camas con estructura de metal alineadas contra la pared, ventanas altas, un pequeño armario empotrado donde guardaban sus pocas pertenencias. Era justo ahí, dijo Tiago, señalando la segunda cama a la derecha. Mi cama durante 6 años. Sofía estudió todo con atención, como si intentara imaginar al niño que Tiago había sido, durmiendo allí, viviendo en ese espacio. Tiago caminó lentamente por el dormitorio, sus pasos resonando en el suelo desnudo. Se detuvo junto a la pared, al lado de donde había estado su cama, y se agachó, examinando con cuidado un punto específico cerca del rodapié. «Todavía está aquí», murmuró para sí mismo, más que para los demás. Marta se unió a él, curiosa. «¿Qué buscas?». Con cuidado, Tiago raspó un pequeño trozo de yeso suelto, revelando unas tenues marcas de tiza. «¿Qué es eso?», preguntó Sofía, acercando su silla para ver. Tiago sonrió, una sonrisa llena de recuerdos. «Algo que escribí cuando tenía 10 años». Las palabras, escritas con una temblorosa letra infantil, eran parcialmente legibles. «Un día me iré de este lugar». Marta se inclinó, mirando por encima de su hombro. «Hemos pintado esta pared al menos 3 veces desde que te fuiste», comentó sorprendida. «Es increíble cómo algunas cosas perduran». Tiago tocó las palabras desvaídas, sintiendo una emoción inesperada. No amargura ni resentimiento, como podría haber sentido años atrás, sino una especie de comprensión compasiva por el niño que había estado, tan decidido a escapar, tan desesperado por pertenecer a algún lugar. «Solía escribir eso cada noche antes de dormir», explicó, todavía mirando las marcas casi borradas. «Como una promesa a mí mismo». «¿Y cumpliste esa promesa?», observó Marta. «Sí», dijo Tiago suavemente, pero no de la manera que esperaba. En ese momento se dio cuenta de algo que nunca había considerado. Aunque escapó físicamente, una parte de él había permanecido en ese lugar todo el tiempo, en esas palabras secretas, en ese deseo infantil de libertad, en los recuerdos, tanto dolorosos como dulces, que llevaba consigo. «Pensé que irme de aquí significaba dejarlo todo atrás», continuó, volviéndose ahora hacia Sofía, «que podía simplemente borrarlo todo y empezar de nuevo». «Pero no se puede, ¿verdad?», preguntó Sofía con una sabiduría que desmentía su edad. «No», asintió él, «no se puede, y quizás no hace falta». Permanecieron en silencio por un rato, cada uno absorto en sus propios pensamientos. Fue Sofía quien finalmente lo rompió. «¿Puedo tocarlo?», preguntó extendiendo la mano hacia la pared. Tiago asintió y la ayudó a maniobrar su silla. Con cuidadosa reverencia, Sofía pasó los dedos por las palabras casi invisibles, como si sintiera a través de ellas al niño que Tiago había sido una vez. «¿Estabas triste aquí?», preguntó, mirándolo directamente. La pregunta, tan directa y honesta, cogió a Tiago por sorpresa. Su primer instinto fue proteger a Sofía con una media verdad, algo suave que no la incomodara. Pero se dio cuenta de que ella merecía más. «A veces», admitió. Había días muy duros, pero también había buenos momentos. Amigos, cuidadoras como Marta, pequeñas victorias. «¿Cómo sobrevivir?», concluyó Sofía de nuevo, mostrando esa asombrosa comprensión. «¿Cómo sobrevivir?», repitió Sofía con una percepción que lo sorprendió de nuevo. «Sí», asintió él, «¿cómo sobrevivir?». Sintiendo la intensidad del momento, Marta sugirió discretamente volver abajo. La lluvia había cesado por completo, dejando el aire limpio y fresco. El patio brillaba con charcos que reflejaban un cielo que comenzaba a despejarse. «¿Puedo enseñarte algo yo también?», preguntó Sofía cuando llegaron al jardín. «Claro», respondió Tiago. Dirigió su silla de ruedas a un lugar específico en el patio, cerca de la puerta principal. Desde allí había una vista perfecta de la entrada, de la calle más allá de los muros, del mundo exterior. «Vengo aquí todos los días», explicó.
para ver quién llega. Tiago lo entendió al instante. Era el lugar perfecto para vigilar a los visitantes, a los posibles padres adoptivos, a cualquiera que pudiera cambiar su destino. Era el puesto de vigilancia de alguien que esperaba ser elegido. Él había tenido su propio puesto de vigilancia años antes, en un rincón diferente del patio, pero con el mismo punto de vista sobre la puerta, la misma mezcla de esperanza y miedo. Mientras caminaban juntos por el patio, Tiago sonrió suavemente y dijo: «Cuando tenía tu edad, también vivía aquí». Sofía lo miró sorprendida. «¿Vivías aquí?» Tiago asintió. «Durante unos años, yo también esperaba, mirando esa puerta». Ella lo observó en silencio, como si entendiera más de lo que las palabras podían explicar. «Entonces», dijo suavemente, «¿sabes lo que se siente?» Él le dedicó una sonrisa triste. «Lo sé, por eso he vuelto». En ese momento compartieron una comprensión que iba más allá de la edad o las circunstancias. Una comprensión construida sobre una experiencia compartida. Esperar, mirar la puerta con esperanza y miedo. Desear ser elegido, pero temer el rechazo. El sol comenzó a ponerse, arrojando un brillo dorado sobre el patio húmedo. Los otros niños habían salido a disfrutar del final de la lluvia, corriendo y riendo mientras sus voces resonaban en el espacio abierto. Marta se había alejado para vigilarlos, dejando a Tiago y Sofía solos con sus pensamientos. «¿Sabes qué era lo que más deseaba de niño aquí?», preguntó Tiago, observando a los niños jugar. Sofía negó con la cabeza, esperando que continuara. «Alguien que entendiera», dijo. «Alguien que supiera lo que se sentía sin que yo tuviera que explicarlo». Sofía asintió, con los ojos fijos en los suyos. «Yo también». «¿Y ahora?», preguntó él. «¿Qué es lo que más deseas ahora?». Ella pensó por un momento, sus dedos jugueteando ociosamente con la tela de su vestido. «No tener miedo», respondió finalmente. «¿Miedo de qué?». «De todo», dijo con una sencillez desarmante. «De ser elegida, de no ser elegida, de ser demasiado problema, de estar sola». La cruda honestidad de sus palabras golpeó a Tiago en lo más profundo. Reconoció en ellas sus propios miedos infantiles, miedos que todavía llevaba en formas más adultas. «¿Sabes una cosa?», dijo él, arrodillándose para estar a su altura. «Es normal tener miedo. Todo el mundo lo tiene, incluso los adultos, pero tú eres más valiente de lo que crees». «¿Cómo lo sabes?». «Porque veo cómo te enfrentas a cada día, cómo cuidas de tus juguetes, cómo haces tus dibujos, cómo lees tus cuentos. Todo eso, incluso cuando es difícil, eso es coraje». Sofía asimiló sus palabras, buscando en su rostro cualquier signo de insinceridad o consuelo vacío. Solo encontró verdad. «Tú también eres más valiente», respondió finalmente. «Has vuelto a un lugar que te puso triste». Esa observación, tan simple y directa, sacó a la luz una verdad que Tiago no había comprendido del todo hasta ese momento. Volver al orfanato no era solo caridad o una buena acción. Era también enfrentarse a su pasado, sanar viejas heridas que nunca se habían cerrado correctamente. «Supongo que somos valientes juntos, entonces», dijo, extendiéndole la mano. Sofía sonrió y colocó su pequeña mano en la de él. «Juntos», asintió. Y así, bajo un cielo que cambiaba gradualmente de azul a dorado, y luego se teñía con los primeros morados del anochecer, una niña que tenía miedo de ser elegida y un adulto que todavía llevaba las cicatrices de no haber sido elegido, nunca encontraron un momento de paz. No porque sus circunstancias hubieran cambiado, sino porque ya no estaban solos en sus miedos. El domingo amaneció claro y templado, perfecto para lo que Tiago había estado planeando durante semanas. Se despertó más temprano de lo habitual, revisó por tercera vez una pequeña mochila que había preparado el día anterior y condujo hasta el orfanato mucho antes de la hora acordada. Se sentía nervioso de una manera que rara vez lo hacía, ni siquiera en reuniones ejecutivas de millones de euros. Había hablado con la dirección del orfanato y después de mucho papeleo había obtenido un permiso especial para sacar a Sofía durante unas horas. Requirió firmar numerosos documentos, proporcionar referencias e incluso pasar por una entrevista con la trabajadora social de su caso. Marta había ayudado mucho, avalando la confianza de Tiago y los beneficios de la salida para Sofía. Sofía aún no lo sabía.
Tiago quería que fuera una sorpresa. Cuando llegó, la encontró ya despierta, desayunando con los otros niños en una mesa comunal. Sonrió al verlo y luego frunció el ceño, confundida. Nunca venía los domingos, y ciertamente no tan temprano. «Buenos días», dijo él acercándose. «¿Lista para una sorpresa?» Sofía parpadeó, intrigada. «¿Qué sorpresa? ¿Qué te parece pasar el día fuera de aquí? Solo nosotros dos». Sus ojos se abrieron de par en par. Lo miró a él, luego a Marta, que se acercó con una sonrisa, y de nuevo a Tiago. «¿Puedo salir?» «Tenemos un permiso especial», explicó él. «Durante unas horas, pero tenemos que volver antes de la cena». Por un momento, Sofía pareció incapaz de creerlo. Luego, lentamente, la sonrisa más grande que él le había visto nunca se extendió por su rostro. «¿A dónde vamos?», preguntó, apartando ya su tazón de cereales, emocionada porque comenzara la aventura. «Es una sorpresa», repitió Tiago, «pero creo que te gustará». Una hora después, Sofía, vestida con un vestido azul que había elegido específicamente para la ocasión, estaba en el coche de Tiago. Marta ayudó a cargar su silla de ruedas plegable en el maletero y le dio a Tiago las últimas instrucciones sobre la medicación y los cuidados especiales de Sofía. Sofía insistió en traer a Osito y a Muñeca, sus compañeros inseparables. «Ellos tampoco han salido nunca del orfanato», dijo solemnemente. «Necesitan ver el mundo». Su primera parada fue un pequeño vivero a las afueras de la ciudad. Tiago lo había descubierto por casualidad mientras buscaba un regalo de cumpleaños para su asistente. Era un lugar familiar, no grande ni especialmente sofisticado como un gran jardín botánico, pero tenía un encanto especial y, lo que es más importante, era totalmente accesible para sillas de ruedas. Cuando llegaron, Sofía se quedó en silencio, asimilando la vista. Era una modesta estructura de cristal y metal, rodeada de pequeños parterres de flores al aire libre. Lo que captó su atención no fue el tamaño, sino los colores. Cientos de flores diferentes creando un mosaico vivo de rojos, rosas, amarillos, morados y blancos. «Es como estar dentro de un arco iris», murmuró Sofía, mientras Tiago empujaba su silla de ruedas por un camino de piedras lisas. La dueña, una señora mayor de manos callosas y sonrisa amable, salió a recibirlos. Tiago la había llamado con antelación, explicando la situación, y ella le había preparado una pequeña sorpresa a Sofía, una corona de flores hecha de pequeñas margaritas y ramitas de lavanda. «Para la princesa del jardín», dijo la mujer, colocando la delicada guirnalda en la cabeza de Sofía. Sofía tocó los pétalos con suavidad, casi con reverencia. Pasaron casi 2 horas allí. Sofía quería ver cada tipo de flor, aprender sus nombres, tocar sus pétalos y oler sus aromas. Tiago observaba, cautivado por su deleite, por cómo sus ojos se iluminaban con cada nuevo descubrimiento. La dueña, notando el genuino interés de Sofía, le regaló una pequeña maceta que podía cuidar ella misma. Una violeta de un intenso color morado que, según la mujer, florecía todo el año si se la trataba con cariño. «Como tú», dijo tocando suavemente la mejilla de Sofía. «Pequeña pero fuerte». Al irse, Sofía sostenía la violeta en su regazo junto a Osito y Muñeca, y Tiago anunció la segunda parte de la sorpresa. «¿Qué tal un helado ahora?» El rostro de Sofía se iluminó de nuevo. ¿Un helado de verdad? ¿En una heladería? Tiago se rió de su pregunta, que revelaba tanto sobre la vida limitada que había llevado. «Sí, un helado de verdad en una heladería de verdad. Puedes elegir el sabor que quieras». Fueron a una pequeña heladería en el centro de la ciudad. No estaba muy concurrida a esa hora, sin multitudes, sin miradas curiosas a la silla de ruedas de Sofía. Se sentaron junto a la ventana. Sofía examinó el colorido menú con una expresión de absoluta concentración, como si se enfrentara a la decisión más importante de su vida. «¿Has comido helado antes, verdad?», preguntó Tiago, de repente preocupado. «A veces en el orfanato», respondió ella, con los ojos todavía en el menú. «Pero solo de chocolate o fresa, y en tarrinas pequeñas. Aquí hay muchísimos sabores». Después de mucho deliberar, eligió una copa con 2 bolas, chocolate y pistacho, una combinación que hizo sonreír a Tiago por su sofisticado paladar. Él pidió lo mismo en solidaridad.
Ver a Sofía comer su helado fue una experiencia en sí misma. Saboreaba cada cucharada con total concentración, como si memorizara el sabor. No había prisa, ni la urgencia infantil de engullirlo antes de que se derritiera. Solo había puro placer al probar algo especial, algo que no estaba en su rutina normal, algo que podría no volver a suceder pronto. «Este es el mejor día de mi vida», declaró entre bocados, su tono tan serio que le estrujó el corazón a Tiago. Justo en ese momento, bajo el resplandor del sol que entraba por la ventana e iluminaba el rostro sonriente de Sofía, con su corona de flores ligeramente torcida y un poco de helado de chocolate manchado junto a su boca, Tiago tuvo un impulso repentino. Sacó su móvil. «¿Puedo hacerte una foto?», preguntó. Sofía pareció sorprendida, pero asintió, enderezándose y sonriendo. Una sonrisa genuina que llegaba a sus ojos e iluminaba todo su rostro. Tiago capturó la imagen e inmediatamente supo que era especial. Era más que una foto. Era el registro de un momento de pura alegría. Posiblemente la primera vez que Sofía sentía ese tipo de felicidad desde el accidente que le quitó a sus padres y la dejó en una silla de ruedas. Le enseñó la foto y ella la examinó con curiosidad. «¿Salgo guapa?», preguntó con la inseguridad propia de su edad. «Preciosa», respondió Tiago con absoluta sinceridad. De vuelta en el orfanato a última hora de la tarde, Sofía estaba agotada, pero radiante. Sostenía con cuidado la violeta como si fuera un tesoro precioso. Osito y Muñeca también habían probado el helado. En realidad, Sofía les había ofrecido a cada uno una pequeña cucharada para que compartieran la felicidad. Marta los recibió en la entrada, y Sofía inmediatamente comenzó a relatar cada detalle sobre las flores, los sabores de los helados y cómo la gente en la calle le sonreía con su corona de flores. Mientras la escuchaba describir cada momento, Tiago volvió a mirar la foto en su móvil. Decidió en ese mismo instante que la imprimiría y la enmarcaría para su despacho, junto al dibujo que ella le había regalado. Pero en su móvil la guardaría en un lugar especial, un recordatorio que podía llevar a cualquier parte. Un talismán contra los malos días, las reuniones estresantes y la soledad que a menudo había sentido, incluso rodeado de gente. El viaje de vuelta a su casa nunca se le había hecho tan largo. Mientras navegaba entre las luces nocturnas de la ciudad, Tiago se sentía dividido entre la alegría del día que acababa de pasar y una creciente inquietud que no podía ignorar. Seguía viendo el rostro radiante de Sofía en su mente, la forma en que sus ojos brillaban sobre el helado de pistacho, el cuidado reverente que mostraba por la pequeña Violeta. Su piso se sintió extrañamente vacío cuando finalmente llegó. Era un lugar elegante, decorado con el gusto minimalista que siempre había favorecido. Pero ahora, por primera vez, sintió su silencio opresivo, su falta de vida. Dejó las llaves en la mesa de centro y caminó hasta el balcón, mirando la ciudad. Miles de luces parpadeaban en la oscuridad. Miles de vidas desarrollándose simultáneamente mientras él estaba allí solo con pensamientos que no podía manejar. Sacó su móvil y volvió a mirar la foto de Sofía. Había tal pureza en esa sonrisa, algo que le recordaba a un tiempo lejano en el que todavía creía que el mundo podía ser amable. Durante años, Tiago había construido su vida en torno al trabajo. Tenía lo que muchos llamarían éxito: dinero, reconocimiento, poder. Pero nada de eso lo había preparado para lo que sentía ahora, para el espacio que esta niña en silla de ruedas había abierto en su corazón, un espacio que ni siquiera sabía que existía. Se sentó en su sillón favorito, el que tenía una vista panorámica de la ciudad, e hizo algo que no había hecho en mucho tiempo. Se permitió sentir de verdad, sin las barreras que normalmente mantenía tan cuidadosamente en su lugar. Lo que sintió fue abrumador. El día con Sofía no había sido solo una salida, un acto de caridad para una niña sola. Fue un atisbo de otra vida, de otra versión de sí mismo. Una que podía ser más que el empresario de éxito, más que el huérfano que superó la adversidad. Una versión que podía ser un padre. La palabra flotó en su mente, a la vez aterradora e irresistible. Padre. Algo que nunca había considerado seriamente. Algo que había evitado deliberadamente. Tiago nunca había planeado tener hijos,
Se decía a sí mismo que era por su carrera, su estilo de vida, la falta de tiempo, pero la verdad, ahora dolorosamente clara, era el miedo. Miedo a fracasar, miedo a no ser lo suficientemente bueno, miedo a repetir de alguna manera el abandono que él mismo había sufrido. ¿Cómo podría ser un buen padre si nunca había tenido uno del que aprender? ¿Cómo podría proporcionar estabilidad, seguridad, amor incondicional, cosas que nunca había recibido? Y sin embargo, Sofía. Pensó en cómo ella enfrentaba la vida con un coraje que muchos adultos no tenían. Cómo sonreía a pesar de sus pérdidas, cómo encontraba maravillas en pequeñas alegrías, cómo guardaba cada pequeño tesoro como si su vida dependiera de ello. Pensó en cómo lo entendía a él de una manera que nadie más parecía capaz. Había una fuerza tranquila en ella, una resiliencia que lo conmovía profundamente. Conocía su expediente, los informes médicos, las evaluaciones psicológicas. Los médicos consideraban poco probable que volviera a caminar. Sabía de los medicamentos, las terapias, las necesidades especiales. Sabía que cualquiera que la adoptara se enfrentaría a desafíos para los que la mayoría de la gente no estaba preparada. Pero también sabía con una certeza sorprendente que nada de eso importaba. Lo que importaba era esa sonrisa, esos ojos perceptivos e inteligentes, ese espíritu que, de una manera extraña, parecía complementar el suyo. Se levantó y fue a su despacho. Colgado en la pared estaba el dibujo de Sofía, todavía en su lugar de honor. «Mi nuevo amigo», decía la simple inscripción. Lo miró fijamente durante un largo momento, dejando que la realidad de lo que estaba considerando tomara forma completa. Adoptar a Sofía, darle un hogar permanente, una familia, aunque fueran solo ellos dos. Un lugar donde siempre sería la primera opción, nunca la que se queda atrás. Un lugar donde ser demasiado problema no importaría, porque el amor sería incondicional. El pensamiento trajo consigo una ola de pánico. ¿Podría realmente hacer esto? ¿Podría criar a una niña? ¿Cambiar toda su vida, sus prioridades, su futuro? ¿Y si fracasaba? ¿Y si terminaba hiriéndola o decepcionándola, tal como lo habían hecho sus propios padres? Se sentó en su escritorio y abrió su portátil. Empezó a buscar sobre adopción, sobre niños con necesidades especiales, sobre lo que significaba ser un padre soltero. Pasaron las horas mientras absorbía información, estadísticas y testimonios personales. Sus manos temblaban ligeramente, una señal física de la batalla que se libraba en su interior. Se detuvo cuando el sol comenzó a salir, pintando el cielo de rosa y naranja más allá de la ventana de su despacho. Estaba agotado, emocionalmente exhausto, pero algo había cambiado. La idea que le había parecido tan aterradora horas antes ahora tenía contornos más definidos y tangibles. No sería fácil. Requeriría cambios profundos en su vida. Tendría que aprender, adaptarse, crecer de maneras que nunca había imaginado. Tendría que enfrentarse a sus propios demonios, a sus propios miedos. Pero quizás eso era exactamente lo que necesitaba. Quizás el ciclo de abandono que había definido su infancia podría romperse. No solo a través del éxito personal, sino a través de un acto de amor más profundo, el compromiso de ser para otra niña lo que nadie había sido para él. Volvió a mirar la foto de Sofía en su móvil. En el fondo, se dio cuenta de que la decisión se había tomado en el momento en que la vio sola en ese patio diciendo que era demasiado problema. O quizás antes, en algún lugar en las profundidades de su alma, donde el niño que una vez fue, todavía esperaba a alguien que nunca volvería. Cerró los ojos y por primera vez en mucho tiempo se permitió soñar con un futuro diferente. Uno que incluía la risa de una niña resonando en su apartamento, hasta ahora silencioso, dibujos de colores pegados en la nevera, cuentos para dormir y consuelo para las pesadillas, preguntas difíciles y respuestas honestas, miedos compartidos superados juntos. Una familia. Los días siguientes a esa noche de insomnio transcurrieron a cámara lenta para Tiago. Lo que comenzó como una idea aterradora se había cristalizado en una certeza profunda. Hizo llamadas, reorganizó su agenda y reestructuró su horario. Su abogado, sorprendido por la urgencia, trabajó horas extras para preparar todos los documentos necesarios. ¿Estás seguro de esto?,
Le preguntó Bruno, su abogado durante más de una década y probablemente lo más parecido a un amigo que tenía Tiago. Esta es una decisión enorme. Quizás deberías pensarlo un poco más. Nunca he estado tan seguro de nada en mi vida, respondió Tiago, sorprendiéndose incluso a sí mismo de lo seguro que sonaba. El proceso no sería simple ni rápido, explicó Bruno. Habría entrevistas, visitas domiciliarias, evaluaciones psicológicas, comprobación de antecedentes. E incluso con los recursos e influencia de Tiago, llevaría tiempo. La burocracia del sistema de adopción no hacía distinciones entre millonarios y gente corriente a la hora de determinar la idoneidad parental. Pero el primer paso era sencillo: declarar formalmente su intención. Eso era exactamente lo que Tiago planeaba hacer esa mañana. Llegó al orfanato más temprano de lo habitual. El familiar chirrido del portón lo saludó, pero esta vez sonó diferente. No solo un recordatorio de un pasado doloroso, sino un anuncio de un futuro lleno de posibilidades. En lugar de dirigirse directamente al jardín o a la biblioteca, fue a la oficina de administración. La carpeta que llevaba parecía pesar 1 tonelada, aunque solo contenía unos pocos documentos: la notificación formal de su intención de adoptar y la documentación inicial para lo que sería un largo proceso. La recepcionista, acostumbrada a sus frecuentes visitas, pareció sorprendida de verlo en esa parte del edificio. «Me gustaría hablar con la señora Rivas, por favor», dijo Tiago. «Es un asunto importante». Elena Rivas había sido la directora del orfanato durante más de 2 décadas. Asumió el cargo poco después de que Tiago se fuera, por lo que no lo había conocido de niño, pero había hablado con él varias veces desde que comenzó a visitar a Sofía, principalmente sobre los procedimientos para los permisos de salida. Tras una breve espera, Tiago fue conducido a su despacho, una sala acogedora con las paredes llenas de dibujos infantiles enmarcados y fotos de niños sonrientes. Tiago se preguntó cuántos de esos niños habían encontrado un hogar y cuántos seguían esperando. «Señor Benavides», saludó la señora Rivas, levantándose para estrecharle la mano. «Qué agradable sorpresa. ¿En qué puedo ayudarle hoy?» Tiago se sentó en la silla que ella le indicó, colocando la carpeta sobre su escritorio. Respiró hondo. «Estoy aquí por Sofía», comenzó, su voz más firme de lo que esperaba. «Específicamente, por su futuro». La señora Rivas asintió, su expresión neutral pero atenta. «Quiero adoptarla», dijo Tiago, finalmente verbalizando lo que su corazón ya sabía. «Quiero que sepa cada día que fue elegida». Por un momento solo hubo silencio. El tic-tac del reloj de pared parecía inusualmente fuerte. Más allá de la ventana podía oír las voces de los niños, risas y gritos débiles en el patio. La expresión de la señora Rivas cambió de sorpresa a algo más suave, más emocional. «Señor Benavides, Tiago», dijo, abandonando la formalidad. «Su dedicación a Sofía estos últimos meses ha sido extraordinaria. Hemos visto cambios en ella que nunca pensamos posibles». Hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. «Pero la adopción es un compromiso de por vida, especialmente en el caso de Sofía, con sus necesidades especiales, su trauma». «Sé exactamente en lo que me estoy metiendo», interrumpió Tiago con suavidad, pero con firmeza. «He investigado, he hablado con especialistas, he empezado a adaptar mi piso. Estoy preparado». La señora Rivas sonrió, una sonrisa genuina que le llegó a los ojos. «Le creo», dijo, «y honestamente no se me ocurre un hogar mejor para Sofía». Estaba a punto de continuar cuando un suave ruido en la puerta llamó la atención de ambos. Se giraron para ver a Sofía en su silla de ruedas, con Marta justo detrás de ella. «Perdonen la interrupción», dijo Marta, avergonzada. «Sofía estaba buscando a Tiago y...» «Está bien, no pasa nada», dijo la directora, haciéndoles un gesto para que entraran. «De hecho, esta conversación concierne principalmente a Sofía». La niña miró de un adulto a otro, su expresión inquisitiva. Claramente sentía la atmósfera seria, pero no sabía exactamente qué estaba pasando. «¿Qué pasa?», preguntó, mirando directamente a Tiago. «Tienes una cara rara». Su comentario directo, tan típico de Sofía, rompió la tensión en la habitación. Tiago no pudo evitar sonreír. «Estábamos hablando de ti», explicó, acercándose a ella. «Algo importante». «¿El qué?»,
insistió ella, aferrando a Osito y a Muñeca como si se preparara para malas noticias. Tiago intercambió una mirada con la señora Rivas, quien asintió alentadoramente. «Sofía», comenzó, agachándose para mirarla a los ojos. «He hablado con la señora Rivas sobre la posibilidad, sobre mi deseo de adoptarte, de que vengas a vivir conmigo y seas mi hija». Las palabras flotaron en el espacio entre ellos. El rostro de Sofía era un lienzo que mostraba sorpresa, confusión, duda y algo más. Algo que Tiago no podía leer del todo. No sonrió de inmediato, como él podría haber esperado. En cambio, sus ojos se volvieron muy serios, casi adultos en su escrutinio. «¿Y si no soy lo que esperas?», preguntó finalmente, su voz pequeña pero resuelta. La pregunta hirió a Tiago en lo más profundo. Era exactamente lo que él había temido a la inversa, que él no fuera el padre que ella merecía. Y aquí estaba ella, expresando la misma preocupación, pero desde su propia perspectiva. Tiago se agachó aún más para estar a su nivel, mirándola a los ojos, con una suave firmeza. «Sofía, no espero que seas nada más que quien ya eres. No tienes que demostrar nada, ya eres exactamente todo lo que quiero». Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas, aunque no de tristeza. Fue como si algo muy antiguo y muy pesado finalmente se diera dentro de ella. «¿De verdad?», susurró. «De verdad», confirmó él. «Quiero que seas mi hija, no a pesar de quién eres, sino por quién eres». Sofía bajó la mirada hacia Osito, su oso raído y tuerto, y luego hacia Muñeca, la muñeca que Tiago le había regalado. Parecía que estaba consultando a sus amigos más antiguos, buscando su aprobación. Por fin, la sonrisa apareció. No una sonrisa educada o forzada, sino radiante, transformando todo su rostro. «Sí quiero», dijo con una tranquila simplicidad que contenía mundos enteros. «Quiero ser tu hija». Los meses que siguieron estuvieron llenos de papeleo, entrevistas, visitas domiciliarias y preparativos. El proceso de adopción avanzó más rápido de lo habitual, en parte debido a los recursos de Tiago y en parte porque el personal del orfanato lo apoyó unánimemente. Durante ese periodo, Tiago visitó a Sofía casi a diario. Juntos planearon cómo sería su nueva vida. Le enseñó fotos de su piso, le preguntó sobre sus preferencias, la involucró en cada decisión. Era importante que ella sintiera que este nuevo capítulo estaba siendo escrito por ambos, no solo por él. «¿De qué color quieres tu habitación?», le preguntó una tarde, mostrándole un catálogo de pinturas. Sofía pasó los dedos por las muestras, deteniéndose en un suave tono lavanda. «Este», dijo con confianza. «Parece el cielo justo antes de que oscurezca». Una semana antes de la mudanza oficial, Tiago la llevó a ver lo que sería su nuevo hogar. El piso había sufrido una transformación. Los pasillos se habían ensanchado para acomodar una silla de ruedas, pequeñas rampas reemplazaban cualquier escalón, y los muebles se habían reorganizado para facilitar el movimiento. Cambios sutiles, pero que transmitían: «Este lugar fue preparado para ti». Su dormitorio, sin embargo, era todo menos sutil. Las paredes estaban pintadas del exacto color lavanda que ella había elegido. Una cama con dosel se erguía en el centro, vestida con una colcha bordada con diminutas flores que recordaban a la corona que había llevado en su salida al vivero. Estanterías bajas forraban las paredes, perfectamente alcanzables para alguien en una silla. También había juguetes, aunque no en una cantidad abrumadora, cada uno elegido con cuidado. Un oso de peluche gigante ocupando un sillón de esquina, muñecas de varias etnias, una caja de grandes bloques de construcción y una completa estación de arte con materiales que superaban cualquier cosa que el orfanato o incluso Tiago le hubieran proporcionado antes. Pero en el centro de todo, dos pequeñas camas de muñecas junto a la cabecera de la cama grande estaban vacías, esperando. «Para Osito y Muñeca», explicó Tiago al ver su mirada curiosa. «Pensé que les gustaría tener sus propias camas, aunque pueden seguir durmiendo contigo, por supuesto». Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas. No dijo una palabra, solo abrió los brazos. Tiago la abrazó, comprendiendo cada sentimiento no expresado. El día de la mudanza oficial, Marta ayudó a empaquetar las pocas pertenencias de Sofía. Algo de ropa, dibujos cuidadosamente guardados, libros favoritos y, por supuesto,
osito y muñeca. Todo cabía en una única maleta pequeña, la suma de sus 8 años de vida. «Cuídala bien», le dijo Marta a Tiago, mientras observaba a Sofía despedirse de los otros niños. «Es más fuerte de lo que parece, pero también más frágil de lo que deja ver». «Lo prometo», respondió Tiago, sintiendo el peso y el privilegio de esa responsabilidad. Llegar al piso fue a la vez solemne y alegre. Sofía quiso ver cada habitación de nuevo, esta vez sabiendo que estaba viendo su hogar permanente. Se detenía a tocar los muebles, a mirar por cada ventana, absorbiendo la realidad de esta nueva vida. En su habitación deshizo su maleta con un cuidado meticuloso, asignando a cada objeto un lugar específico. Tiago observaba desde la puerta, ofreciendo ayuda solo cuando se la pedían. Entendió instintivamente que este era un ritual importante para ella. ¿Estaría bien así?, preguntó él cuando ella dudó sobre dónde colocar una pila de dibujos. «Sí», respondió ella con una pequeña sonrisa. «Así se siente como si fuera mío». Esa frase se convirtió en una especie de mantra en los días siguientes. Cada vez que colocaba algo, confirmaba: «Así se siente mío». Era como si estuviera reclamando gradualmente no solo el espacio físico, sino la idea misma de pertenencia. Los primeros días fueron un delicado baile de aprendizaje mutuo. Tiago descubrió que Sofía era madrugadora, pero le gustaba quedarse en la cama unos minutos, viendo la luz de la mañana. Aprendió que prefería el pan sin corteza, que odiaba el sonido de la batidora y que tarareaba suavemente para sí misma cuando dibujaba. Sofía descubrió que Tiago a veces trabajaba hasta tarde, que hacía el café demasiado fuerte, que rara vez se reía, pero que cuando lo hacía se le iluminaba toda la cara. Y lo más importante, aprendió que cuando él decía «ahora vuelvo», realmente volvía. Hubo desafíos, por supuesto. La primera noche fue dura. Sofía se despertó desorientada, olvidando dónde estaba. Tiago la encontró llorando en silencio, aferrada a Osito y a Muñeca. «Está bien», le susurró, sentándose en el borde de su cama. «Estás en casa ahora». «¿Cómo sé que no me iré de este lugar también?», preguntó, su voz diminuta en la oscuridad. «Porque esta es nuestra casa ahora, la tuya y la mía, para siempre, te lo prometo». «Lo prometo con todo mi corazón». Se durmió sosteniendo su mano, ambos necesitando esa conexión física. Pronto establecieron rutinas. El desayuno juntos era innegociable, incluso si Tiago tenía una reunión temprano. Ajustó su horario de trabajo, montando un despacho en casa para los días que no necesitaba estar en la sede. Sofía tenía sesiones de terapia, física, ocupacional y ocasionalmente psicológica. Pero Tiago se aseguró de que hubiera tiempo para ser simplemente una niña. La hora de dormir se convirtió en un ritual especial. Al principio, Sofía se sentía tímida por necesitar ayuda, pero pronto descubrió que Tiago lo convertía en una aventura de piratas y sirenas, haciendo que la ayuda necesaria se sintiera más como un juego. Nunca trató sus limitaciones como una carga, sino como un desafío que enfrentaban juntos. Juntos crearon sus propias tradiciones. Los miércoles por la noche eran maratones de películas con palomitas. Los domingos por la mañana significaban tortitas, que generalmente terminaban con una cocina cubierta de harina y risas. En las tardes de lluvia construían fuertes de mantas en el salón y leían cuentos dentro, como si estuvieran en otro mundo. El piso comenzó a llevar las marcas de su presencia combinada. Un rincón del salón se conoció como el Rincón de Tiago, donde leía el periódico después de cenar. Un lugar junto a la ventana de la cocina fue apodado la Torre de Observación de Sofía, donde le gustaba ver la ciudad al atardecer. El pasillo hacia los dormitorios estaba decorado con sus dibujos, enmarcados como si fueran piezas de museo. En la habitación de Sofía, Osito y Muñeca ocupaban un lugar de honor. Las camas de muñecas rara vez se usaban, porque los dos compañeros todavía compartían su almohada cada noche. Tiago se dio cuenta de que su presencia le brindaba consuelo. Representaban la continuidad, un sentido de permanencia en una vida marcada por la pérdida. Hubo errores y ajustes, por supuesto. Tiago, acostumbrado a vivir solo, a veces olvidaba mantener las cosas a su alcance o movía los muebles sin avisar. Sofía, acostumbrada a la estricta estructura del orfanato, a veces luchaba con su recién descubierta libertad para tomar decisiones.
pero cada error se convirtió en una oportunidad para aprender. Cuando Tiago colocó sus tazas favoritas en un estante demasiado alto, la solución no fue solo recuperárselas, sino instalar nuevos estantes extraíbles a su altura. Cuando Sofía tuvo un ataque de ansiedad después de romper accidentalmente una taza, temiendo que él se enfadara, él no solo dijo que no pasaba nada. Le demostró una y otra vez que su valor no estaba ligado a ser perfecta. Todos rompemos cosas a veces, explicó mientras recogían los trozos juntos. Las cosas se pueden reemplazar, las personas no. Una noche, unas 3 semanas después de su mudanza, Tiago pasó por el dormitorio de Sofía después de una llamada de trabajo y la encontró despierta mirando al techo. ¿No puedes dormir?, preguntó, sentándose en el borde de su cama. Ella negó con la cabeza. Estoy pensando. ¿En qué? Se quedó en silencio por un momento, organizando sus pensamientos. ¿En lo diferente que se siente? ¿El qué? Ser elegida, dijo simplemente. Es diferente de lo que imaginaba. ¿Cómo lo imaginabas? Sofía abrazó a Osito y a Muñeca más cerca, como si sacara valor de ellos. Pensé que tendría que ser diferente. Más feliz, más lista, más fácil, dijo haciendo una pausa. En el orfanato, la gente siempre quería niños fáciles. El corazón de Tiago se encogió al escuchar una perspectiva tan adulta de alguien tan joven. Ser elegida no significa que tengas que cambiar, dijo él con suavidad. Significa que alguien vio quién eres realmente y pensó, esa es exactamente la persona que necesito en mi vida. Ella lo consideró por un momento, luego sonrió. Una sonrisa lenta que comenzó pequeña y se extendió gradualmente como un amanecer. Creo que me gusta esa definición. A mí también, asintió Tiago. Ahora a dormir. Mañana es un gran día, lleno de cosas buenas, lleno de nuestras cosas, corrigió. Algunas serán fáciles, otras difíciles, pero serán nuestras. Ella asintió, satisfecha con su honesta respuesta. Mientras sus ojos se cerraban, todavía aferrada a Osito y a Muñeca, Tiago se dio cuenta de que estos primeros días juntos les estaban enseñando la misma lección fundamental, que la familia no se trata solo de compartir momentos buenos y fáciles. Se trata de crear un espacio donde puedes ser completamente real, con miedos, defectos, esperanzas y todo, y aún así ser amado. Y eso, más que las paredes de la banda o los juguetes nuevos, era el verdadero hogar que estaban construyendo juntos. Día a día, error a error, sonrisa a sonrisa, con el viejo oso de peluche y la nueva muñeca compartiendo la misma almohada, testigos silenciosos de un comienzo completamente nuevo. Las estaciones comenzaron a cambiar. El invierno dio paso a la primavera, trayendo hojas doradas a los árboles del vecindario y brisas matutinas más frescas. Para Sofía y Tiago, ese cambio de estación reflejaba las transformaciones en sus propias vidas. Un nuevo ciclo estaba comenzando, lleno de posibilidades. Habían pasado 2 meses desde que Sofía se mudó. Sus rutinas se sentían más establecidas, los espacios en el piso más familiares y los silencios entre ellos más cómodos. Todavía había momentos de ajuste, por supuesto. A veces, Sofía se despertaba llorando por la noche, extrañando a sus padres. Algunas mañanas, Tiago se despertaba ansioso, aterrorizado de no ser capaz de darle todo lo que ella necesitaba. Pero estas incertidumbres, en lugar de separarlos, parecían fortalecer el vínculo que crecía entre ellos. Una mañana de sábado particularmente soleada, mientras desayunaban, Sofía no dejaba de mirar el espacio vacío entre la estantería y la ventana principal del salón. ¿En qué piensas?, preguntó Tiago, notando su concentración. Ese rincón, dijo señalando, parece vacío. ¿Qué crees que debería ir allí? Sofía reflexionó por un momento, hurgando distraídamente en sus cereales. Quizás mis dibujos y algunos juguetes, se aventuró, dudando como si no estuviera segura de si su idea sería bienvenida. Es nuestra casa, pero a veces todavía se siente demasiado tuya. Esa observación golpeó a Tiago con una claridad repentina. Era verdad. A pesar de las adaptaciones para Sofía, gran parte del piso todavía se sentía como su vida anterior. Minimalista, elegante, adulto, tonos neutros, muebles de diseño, arte abstracto en las paredes.
Todo hablaba de la vida que tenía antes de que ella llegara. «Creo que es una idea maravillosa», dijo con una sonrisa. «De hecho, hagámoslo nuestro proyecto de fin de semana. ¿Te parece bien?» El rostro de Sofía se iluminó. «¿De verdad?» «Por supuesto, es tu casa, o la nuestra. Debería tener tus toques en todas partes». Esa misma tarde fueron a una tienda de artículos para el hogar. Sofía seleccionó sencillos marcos de madera clara para sus dibujos favoritos, algunos cojines de colores vivos y una estantería baja para exhibir sus preciados juguetes. Tiago la observaba elegir, sorprendido por la seriedad con la que sopesaba cada opción, considerando cómo encajaría cada una en el espacio. «Este combina mejor con el sofá», explicó, eligiendo un cojín azul en lugar de uno rojo. «Hace que la habitación se sienta más tranquila». Tiago sonrió, impresionado por su desarrollado sentido estético. Había mucho más en ella de lo que él aún conocía, y cada nuevo descubrimiento era fascinante. El domingo se dedicaron a crear el Rincón de Sofía, como se le llegó a conocer. Tiago colgó los marcos a una altura perfecta para que ella los viera desde la silla de ruedas. Juntos organizaron sus juguetes en la nueva estantería, el oso de peluche gigante de guardia, los libros de cuentos alineados por tamaño, los bloques de construcción en una caja translúcida para que se vieran los colores. Osito y muñeca, sin embargo, no formaban parte de esta exhibición. Cuando Tiago sugirió un lugar de honor para ellos, Sofía negó con la cabeza. «Ellos duermen conmigo», dijo con firmeza. «Solo vienen al salón cuando yo estoy aquí». Era una distinción importante, notó Tiago. Había juguetes de exhibición y luego estaban los compañeros esenciales, aquellos que llevaban historia y consuelo más allá de la mera decoración. Al final del día, el rincón se había transformado. Los dibujos enmarcados formaban una pequeña galería de arte infantil, caballos de colores, casas con grandes ventanas y, por supuesto, los cada vez más frecuentes dibujos familiares que hacía. Un hombre alto con traje y una niña en silla de ruedas, de la mano, siempre bajo un sol sonriente. Desde su silla de ruedas, Sofía examinó la disposición final, sus ojos brillando de satisfacción. «Ahora se siente como mi casa también», declaró, sonriendo como si toda la habitación se iluminara con ella. Algo en esa afirmación conmovió profundamente a Tiago. La idea de que un espacio pudiera transformarse de su casa a su casa, simplemente con algunos cuadros enmarcados y juguetes bien colocados, se sentía a la vez simple y revolucionaria. En los días siguientes notó que Sofía se detenía con frecuencia en su rincón, reorganizando un juguete o admirando sus dibujos. Era como si ese pequeño territorio reclamado le ofreciera la seguridad para hacerse gradualmente un hueco en el resto del piso. Una tarde, observando desde la ventana de la cocina, Tiago vio algo que cambió sutilmente su perspectiva. Sofía estaba en el pequeño jardín del condominio, empujando su silla de ruedas por el camino de piedra por sí misma. Había obstáculos, pequeñas pendientes, giros cerrados, parches de grava suelta. Pero los maniobraba con una paciencia decidida, a veces retrocediendo para intentar otro enfoque. Su primer instinto fue correr a ayudarla, pero algo le hizo esperar y simplemente observar. Observó la concentración en su rostro, la satisfacción cuando superaba un tramo difícil, la paciencia cuando tenía que intentarlo de nuevo. No había frustración en sus repetidos intentos, solo una calma resolución. En ese momento, Tiago se dio cuenta de que Sofía no necesitaba que él la salvara. Solo lo necesitaba a su lado. No quería que le quitaran todos los obstáculos de su camino. Solo quería la seguridad de que él estaría cerca si necesitaba ayuda. Bajó al jardín, pero en lugar de apresurarse a ayudar, se sentó en un banco cercano. «¿Explorando?», preguntó casualmente. Sofía asintió, sorteando hábilmente una roca más grande. «Estoy haciendo un mapa de las cosas», explicó. «Necesito saber a dónde puedo ir sola y dónde necesitaré ayuda». La practicidad de su enfoque lo impresionó. En lugar de lamentar sus limitaciones, las estaba identificando, trabajando dentro de ellas. «¿Has aprendido algo útil?», preguntó él. «Sí», respondió deteniéndose junto al banco. «He aprendido que me gusta intentarlo yo sola primero». «Creo que eso es muy sabio», asintió él. «Y si alguna vez me necesitas, estoy aquí».
Ella sonrió. Esa sonrisa lenta que comenzaba en sus ojos y se extendía por su rostro. Lo sé. Esa simple afirmación, lo sé, llevaba un mundo de confianza que Tiago no estaba seguro de haberse ganado todavía, pero que estaba decidido a merecer. Esa noche, después de la cena, se sentaron en el salón para su habitual lectura antes de dormir. Sofía eligió un libro sobre una familia de conejos que reconstruyen su hogar después de una tormenta. La historia trataba sobre la cooperación y cómo cada miembro de la familia contribuía con algo diferente. Cuando terminaron, Sofía se quedó callada por un momento, acariciando distraídamente el pelo de muñeca mientras Osito descansaba también en su regazo. «¿Qué te ha parecido la historia?», preguntó Tiago. «Me ha gustado», dijo. «Pero tuvieron que construir una casa nueva porque perdieron la antigua». Tiago asintió, sintiendo cómo la historia podía remover recuerdos difíciles. «Sí, a veces perdemos cosas que amamos y tenemos que construir algo nuevo». Sofía no habló por un rato, todavía acariciando la muñeca en sus brazos. «Echo de menos a mis padres», dijo finalmente, su voz pequeña pero firme. «Pero ahora tengo una familia nueva. Tú me hiciste sonreír otra vez». Las simples palabras bañaron a Tiago como olas suaves pero poderosas. Sintió que sus ojos se humedecían, sin hacer ningún esfuerzo por ocultar su emoción. «Tú también me hiciste sonreír otra vez», admitió. Era verdad. Antes de Sofía, su vida estaba llena de éxito profesional, pero de muy pocos momentos de alegría genuina. Ahora, incluso en los días difíciles, había destellos de risa, descubrimientos compartidos, pequeños triunfos que celebraban juntos. Esa noche, mientras ordenaba la cocina después de acostar a Sofía, Tiago reflexionó sobre cómo su idea de hogar estaba cambiando. Siempre había pensado en términos de estructuras físicas, paredes, muebles, una dirección. Pero estaba empezando a darse cuenta de que el hogar no era solo un lugar, sino un sentimiento de pertenencia, aceptación, seguridad emocional. El rincón de Sofía en el salón era más que una simple decoración. Era una declaración de permanencia, una afirmación visual de que ella no era una visitante en su vida, sino una parte esencial de ella. De la misma manera, su aceptación de esta nueva realidad no borraba su pasado, sino que lo tendía como un puente hacia un futuro que estaban construyendo juntos. Mientras apagaba las luces, Tiago se detuvo brevemente en el rincón que habían creado. En la oscuridad, solo las formas eran visibles, pero eso era suficiente. Ese pequeño espacio personalizado había convertido su piso de una residencia en un hogar. Un lugar donde ambos podían ser exactamente quienes eran, con todas sus historias, heridas y esperanzas. Un lugar que ahora les pertenecía a ambos. El invierno dio paso a la primavera. Las flores comenzaron a brotar en el pequeño jardín del condominio, y las mañanas tenían esa luz única que solo los días cada vez más largos de abril pueden traer. Habían pasado 6 meses desde que Sofía se mudó con Tiago. 6 meses de ajustes, descubrimientos, pequeñas victorias y algún que otro tropiezo. La vida había encontrado su propio ritmo. Tiago continuaba con su trabajo, pero con un horario más flexible, manteniendo muchas reuniones desde casa. Sofía asistía a una nueva escuela adaptada a sus necesidades, donde estaba haciendo amigos y, para deleite de Tiago, mostrando un talento especial para el arte. Todavía asistía a terapia, física, ocupacional y a veces psicológica, pero éstas ya no dominaban su horario como antes. El piso también había evolucionado. El rincón de Sofía en el salón se había expandido y ahora incluía una pequeña mesa de arte, siempre llena de proyectos en curso. Sus dibujos enmarcados ya no se limitaban a ese espacio, aparecían por todas partes, en la nevera, en el pasillo, incluso en el baño. Gradualmente, los tonos neutros y la decoración minimalista que Tiago una vez prefirió habían dado paso al color, la textura y las señales de una vida compartida. Sofía misma había cambiado. No solo había crecido un poco más o ganado algo de peso. Sus mejillas estaban más llenas, sus ojos más vivos, su sonrisa más frecuente. Su pelo, antes recogido en trenzas desiguales por practicidad, a veces estaba suelto ahora, cayendo en suaves ondas sobre sus hombros.
transformaciones sutiles que reflejaban su bienestar y su sensación de seguridad. Tiago tampoco era el mismo. El ejecutivo siempre impecable ahora era visto a veces en videoconferencias con motas de pintura en los dedos o una goma de pelo olvidada en la muñeca. Sonreía más, dormía mejor y por primera vez en décadas tenía fotos personales en marcos por todo su despacho. No solo el dibujo original de Sofía, sino fotos reales de ellos juntos. Una mañana de sábado particularmente agradable, Tiago aprovechó el sol para arreglar el pequeño jardín del condominio. Los otros residentes rara vez lo usaban, y él tenía permiso para plantar flores y hierbas que sabía que a Sofía le encantarían. Vistiendo ropa gastada y guantes de jardinería, una imagen que escandalizaría a sus colegas, podó algunos arbustos, tarareando distraídamente. Sofía estaba en el balcón adyacente que daba al jardín, sentada en una mesa de dibujo portátil. Trabajaba intensamente en algún proyecto, levantando la vista de vez en cuando para observar a Tiago, y luego volviendo a su arte con renovada inspiración. Una serena cercanía se instaló entre ellos, cada uno ocupado en su tarea, pero consciente de la presencia del otro. «¿Qué estás dibujando?», preguntó Tiago, quitándose los guantes para un descanso. «Nuestra casa», dijo ella, girando el papel para que él pudiera ver. El dibujo no representaba su piso real, sino una casa imaginada, brillante y caprichosa, con grandes ventanas circulares, una puerta roja brillante y rampas en lugar de escaleras. En el jardín, dos figuras, una alta y una más pequeña en silla de ruedas, plantaban flores juntas. En el cielo, además del siempre presente sol sonriente, había dos nubes especiales que contenían 4 rostros, los padres y el hermano de Sofía, se dio cuenta Tiago, más uno que parecía ser una versión más joven de él, quizás el niño que una vez fue. La complejidad emocional del cuadro lo conmovió profundamente. No era solo una casa de fantasía, sino una representación de cómo Sofía veía a su nueva familia, conectada con el pasado, pero construyendo algo nuevo. «Es preciosa», dijo sinceramente, «especialmente las ventanas redondas. Son como abrazos para que entre la luz», explicó ella con esa lógica peculiar de la infancia que a menudo esconde profundas verdades. Tiago se sentó en el escalón del balcón, cerca de su silla de ruedas. Por unos momentos simplemente apreciaron el jardín y la tranquilidad de la mañana. Había un consuelo en estos silencios compartidos que Tiago nunca había experimentado en ninguna otra relación. «¿Puedo preguntarte algo?», dijo finalmente Sofía, su tono repentinamente serio. «Por supuesto». «¿Cualquier cosa?», dudó, retorciendo un lápiz de colores entre sus dedos. «¿De verdad me elegiste?». La pregunta cogió a Tiago por sorpresa, no tanto por lo que preguntaba, sino por el momento. Después de 6 meses juntos, ¿por qué ahora? «Claro que sí», dijo, inclinándose más cerca. «Eso lo sabes». Pero ella frunció el ceño, claramente lidiando con sentimientos complicados. Toda esa gente que visitaba el orfanato y nunca me eligió, ¿veían mi silla de ruedas, mis complicaciones? ¿Por qué tú fuiste diferente? En sus palabras, Tiago escuchó capas de inseguridad que pensaba que ya se habían calmado. Pero entendió que algunas heridas tardan mucho en sanar. Quizás algo había pasado en el colegio, un comentario pasajero, o simplemente su propia introspección que revivió viejos miedos. Eligió sus palabras con cuidado, sabiendo que importaban. «Creo que nos elegimos mutuamente», dijo finalmente. «Yo no buscaba ser padre cuando llegué al orfanato por primera vez. Solo estaba allí porque, bueno, por mis propias razones. Pero entonces me hablaste, me mostraste tu mundo, y algo cambió. Algo que no puedo explicar del todo». Sofía escuchaba atentamente, absorbiendo cada sílaba. «Cuando conoces a las personas adecuadas», continuó, «no es como elegir un regalo en una tienda. Es más como reconocer a alguien que estaba destinado a estar en tu vida, aunque aún no lo supieras». Una pequeña sonrisa se formó en el rostro de Sofía. «Entonces no fue por pena». «Definitivamente no», le aseguró Tiago, sintiendo que este había sido su mayor miedo todo el tiempo. «Fue porque eres exactamente quien necesitaba en mi vida. Sin darme cuenta, te había estado buscando durante mucho tiempo». Sofía lo meditó, luego asintió, aparentemente satisfecha.
Volvió a colorear su dibujo, añadiendo más detalles al jardín imaginario. «Tú tampoco eres demasiado problema, ¿sabes?», dijo casualmente, sin levantar la vista. Tiago arqueó las cejas, divertido por su comentario. «¿No lo soy?». «No», dijo ella, ahora sonriendo con picardía mientras levantaba la vista hacia él. «Aprendes rápido. Ya casi puedes hacerme las trenzas sin enredos». Tiago se rió, recordando sus desastrosos primeros intentos de trenzarle el pelo, desastres que parecían más nidos de pájaros que trenzas ordenadas. «Estoy mejorando, ¿eh?». «Sí», dijo Sofía con una pausa teatral, «pero aún necesitas práctica». Ambos se rieron de la broma interna, recordando mañanas apresuradas con Tiago, luchando con las gomas del pelo y siguiendo tutoriales de YouTube. Eran momentos como estos los que más sorprendían a Tiago. No los grandes hitos ni los logros notables, sino estas pequeñas interacciones diarias que habían convertido silenciosamente dos vidas solitarias en una familia. El viaje no fue lineal ni siempre fácil. Había habido noches de pesadillas y días de inseguridades, desafíos prácticos de vivir con una niña con necesidades especiales, momentos de duda sobre si podría ser el padre que Sofía merecía. Estuvo la noche en que tuvo su primera fiebre alta y el pánico que sintió al llevarla a urgencias a las 3 de la mañana. La primera reunión de padres y profesores en su nuevo colegio, donde se sintió fuera de lugar entre parejas que parecían saber exactamente lo que hacían. La vez que Sofía lloró inconsolablemente en el aniversario del accidente que le quitó a sus padres, y él temió que nada de lo que hiciera fuera suficiente para aliviar su dolor. Pero por cada momento difícil también hubo descubrimientos maravillosos. La primera vez que Sofía lo llamó papá, sin fanfarria ni planificación, simplemente durante el desayuno, mientras le pedía que le pasara la mermelada. La tarde en que logró, después de meses de terapia, pasar de su silla de ruedas al sofá por sí misma, el orgullo brillando en su rostro valía más que cualquier éxito empresarial que Tiago hubiera tenido. La Navidad que pasaron juntos, creando sus propias tradiciones que mezclaban viejos recuerdos con nuevas esperanzas. Con cada obstáculo, cada desafío, algo inesperado sucedía. Se hacían más fuertes juntos. No se trataba de Tiago rescatando a Sofía, ni de Sofía sanando el pasado de Tiago. Era más complejo y, sin embargo, más simple que eso. Dos personas imperfectas, marcadas de diferentes maneras, que encontraban en las vulnerabilidades del otro la fuerza para seguir adelante. La verdad, más clara que nunca bajo el sol de primavera, era que no se habían salvado el uno al otro. Se habían reconstruido a sí mismos, ladrillo a ladrillo, día a día, en un proceso continuo que probablemente duraría toda la vida. Observando a Sofía en el balcón, con la luz del sol bailando en su pelo, Tiago sintió una profunda gratitud, no solo por la felicidad que ella le traía, sino por la persona en la que se estaba convirtiendo a través de ella, más paciente, más presente, más capaz de ver la belleza en los pequeños momentos cotidianos. El verdadero hogar que habían construido no era simplemente el piso con sus rampas y el rincón de Sofía, ni siquiera la casa de fantasía de sus dibujos con las ventanas a brazo. Su verdadero hogar estaba en los espacios invisibles entre ellos, la confianza ganada lentamente, las rutinas formadas, los silencios cómodos, las risas por las trenzas desordenadas. Habían construido el tipo de casa más especial, una que existía en el corazón del otro, una casa sin muros ni límites, una que nadie podría quitarles jamás, una casa donde las heridas del pasado no se borraban, sino que se acogían y se tejían en la nueva historia que estaban escribiendo juntos, día tras día, una casa donde nunca más volverían a estar solos. Si esta historia ha tocado tu corazón, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte las próximas. Deja un me gusta, ya que ayuda a que esta historia sea recomendada a más personas.